estamos aquí. Tú ya estás listo y estás ansioso por hablar, yo sé. Estoy listo. Muy bien. Gracias a usted. Buen día. Buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, es José Abreu Kardec de Cuba. Miren, en primer lugar tengo que agradecerle a México, a Laura, todo lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por los estudios del Caribe, que es una cosa asombrosa. A Pedro también. Muy importante, incluso yo he participado en varios eventos presenciales y yo no sé cómo Laura logró conseguir que me dieran una visa. Usted sabe que las visas a un cubano es difícil porque ir a México o a Canadá por una circunstancia que no viene al caso contar. Entonces, a doctor Rosario, que me ha publicado 2 libros también, y bueno, y de México también a Fredo Arias, que aunque no es del equipo pero que este señor tiene una fundación que nos ha publicado varios libros. Así que yo he publicado en México varios libros. Entonces, el tema que yo voy a tratar hoy es el impacto internacional del Caribe. En el caso, por ejemplo, en el caso voy a poner un caso que es el de Cuba, pero yo creo que hace falta investigar tanto el impacto que han tenido los países caribeños en países de la región, unos con otros, y el impacto que han tenido fuera, en Europa, en África, etcétera. Es necesario hacer estudios sobre esto. En el caso de Cuba, realmente, en primer lugar, si nosotros hay una circunstancia muy importante que es el poblamiento del Caribe. Eso es una cosa sobredimensionada, desmesurada. Estos aborígenes que desde el continente fueron en canoa a poblar el Caribe. Yo creo que esto fue realmente algo desmesurado. Bueno, también pasó en el Pacífico, pero bueno, pasó en el Caribe. La segunda cosa es cuando Colón llegó los españoles llegaron a América, la visión que tenían ellos, que le dio el Caribe a estas personas. Está el diario de Colón, que Pedro San Miguel lo ha trabajado mucho y ha hecho análisis muy interesante de cómo él consideró que el Caribe era el paraíso, era un lugar donde nadie envejecía, etc. Hay una serie, dijo de las costas, que era la tierra más hermosa, ojos humanos han visto, etc. Eso en primer lugar. En el caso de Cuba, hay una situación también, que la situación geográfica está situada cerca de Estados Unidos, cerca de México, es decir, los 2 países que han sido muy importantes. Recordemos que esto hace o permite que La Habana se convierta en el centro de reunión de las flotas españolas que iban hacia España con oro desde América, oro y plata y la riqueza de América. Esto fue también empieza el desarrollo de La Habana también con el aporte de mexicanos de los llamados situados. Ahora, también se da posteriormente, se da la esclavitud, el azúcar. La producción azucarera fue una cosa desmesurada en el caso de Cuba. Y esto tuvo un impacto en África por la cantidad de esclavos que trajeron. Tuvo impacto en China, que trajeron alrededor de 120,000 chinos para que trabajaran en el azúcar. Y tuvo impacto en Yucatán, porque trajeron aborígenes de Yucatán de la guerra de casta, las compraban y los trajeron para Cuba. Hasta que, bueno, Benito Juárez prohibió esto. El azúcar fue realmente muy significativo. Las guerras de independencia también tuvieron un impacto internacional, en el sentido, por ejemplo, las expediciones se organizaron. Yo creo que se organizaron alrededor de 200 expediciones, desde un bote con algunos hombres hasta un barco con 200 expedicionarios que sobre todo iban de Estados Unidos, de México y otros países hacia Cuba. Esto, y bueno, y las grandes movilizaciones militares que trajeron la guerra de independencia, inmensas, de soldados españoles, y al final, con la intervención norteamericana, la movilización militar norteamericana. Yo creo que esto también fue impactante por la cantidad de barcos, hombres que utilizaban. Hay otro factor ya. ¿Qué pasa? En el siglo XX se produce la ocupación de la isla por Estados Unidos. Es decir, ya queda la isla, bueno, ya a final del siglo XIX. La ocupación norteamericana fue muy importante en el sentido de que creó una estabilidad que España también había creado esta estabilidad. Realmente las zonas productivas, las zonas de gran riqueza azucareras cubanas se mantuvieron produciendo sin problemas hasta 1896, que invadieron el occidente del país.
pero realmente mientras existió la plantación esclavista, no se hizo ninguna invasión al occidente del país. No se pudo. Realmente la plantación esclavista tiene un poder tremendo que se enfrenta a toda la guerra de independencia, a los independentistas, etc. En el siglo XX, los norteamericanos desarrollan el azúcar, hacen grandes inversiones en la producción azucarera, continúa la producción azucarera en el siglo XX a pesar de la destrucción de la guerra de independencia, y hay una emigración muy importante de las Antillas a Cuba. Esto es un tema también significativo, una gran cantidad de jamaicanos, una cantidad de haitianos y de otros lugares de Antillas, de otros países, van a Cuba. Incluso 300.000, alrededor de 300.000 españoles también se trasladan a Cuba, a la riqueza cubana. Yo creo que tanto la presencia norteamericana fue muy importante en la estabilidad que creó en la isla. Es decir, prácticamente no hay guerras internas, las guerras duran muy poco tiempo, hay alzamientos por políticos, etcétera, pero realmente esto dura poco, rápidamente acaba rápido. Y la presencia española fue muy importante porque una clase media significativa y una clase obrera importante también. En el año se produce la lucha contra el dictador Batista. Yo creo que esto también tuvo un impacto internacional, esto de las luchas, por ejemplo, contra el dictador Machado se había producido un impacto internacional cuando mandó a ejecutar a uno de sus opositores en México. En una expedición salió de Nueva York de los opositores y desembarcó en Cuba. Y contra Batista igual, contra Batista, bueno, o sea, alrededor se organizaron como 4 expediciones navales en diferentes países del área y alrededor de 20 y pico, de 25 expediciones aéreas con armas, etc. Es decir, esto tiene un impacto internacional, la lucha contra Batista. Y el triunfo de la revolución en el año 59 también va a tener un impacto muy grande. Inicialmente, en el año 59, ante la llegada de los soviéticos, ante Cuba se hiciera comunista, se mandaron expediciones a luchar con emigrantes o emigrados políticos desde Nicaragua, de Santo Domingo, y incluso se llegaron a organizar expediciones por la libre, por individuos que no respondían al gobierno directamente, pero fueron a otros países, Haití, etcétera. Incluso hay un mexicano que fue a Haití a pelear y murió en Haití, en una de esas expediciones por la libre. Ya cuando los soviéticos, el impacto es mucho mayor, porque hay dinero. Los soviéticos invierten mucho dinero en Cuba. Cuba entra en el área de los países comunistas y en la Guerra Fría. En esto se produce todas estas guerrillas bueno, es una historia larga, las guerrillas que se desarrollan en América, la de Che Guevara. En África se mandan también guerrillas a África, a América se manda incluso hasta Vietnam algunas tropas. Posteriormente, todas estas guerrillas fracasan, es otra historia. Y se producen el envío de grandes contingentes militares a África. Esto también tuvo un impacto internacional. En el caso de Angola, de Etiopía, se mandó también a Nicaragua sandinista en lo militar. Y también en lo civil, en lo cultural, hay dos campañas de alfabetización, una que se hace en Angola y otra que se hace en Nicaragua. Yo creo que esto también da una idea de esta situación sobremencionada, el impacto del Caribe. También hay una migración muy importante en estos años de personas que se van a Estados Unidos, y esta migración va a tener un papel político porque la mayoría de estas personas se establecen en Florida, que es un estado que va a tener un impacto en las elecciones norteamericanas significativo, y así nos encontramos. Además, el gobierno de Estados Unidos apoya a esta migración, realmente llega a crear cosas tan asombrosas como la famosa ley de los pies secos, pies mojados. Usted llega, un cubano que llega a pisar territorio norteamericano, automáticamente quedaba como decir, le daban asilo político, lo recibían. Esto hace que realmente es una parte, políticamente hay un desarrollo, un impacto en lo político. Hay varios cubanos que son miembros del Congreso, miembros del Senado. Ahora mismo hay un cubano, Marcos Rubio, un cubano americano, que va a tener un papel significativo en el próximo gobierno de Trump. Va a ser secretario de Estado. Esto realmente esto es muy significativo, del
punto de vista del impacto de la emigración cubana, ¿no? Además de la cuestión económica, etcétera. Cuando se cae el socialismo soviético, o el comunismo soviético, realmente viene una crisis. Cuba, esto yo creo que es una característica de la isla. La isla tiene un impacto internacional en una medida que alguien lo apoya. Sí, España lo apoyó y bueno, tuvo esto del azúcar. Los soviéticos lo apoyaron, los norteamericanos lo desarrollaron la economía y tuvo impacto en Haití, en Jamaica y en otros países. Y los soviéticos lo apoyan y tiene este impacto internacional que es larguísimo. Esto es una historia larga, no voy a meter en más detalle de esto. Pero viene una crisis tremenda. Los cubanos no supieron realmente aprovechar todo este auge económico que tuvieron con los soviéticos. Se metieron quizás todo este impacto internacional, lo hizo olvidar de las cuestiones internas y realmente viene una crisis tremenda que de nuevo Cuba va a tener un impacto internacional con el gobierno de Chávez, el gobierno de Chávez en Venezuela, que hay una alianza entre Cuba y Venezuela, y entonces va a haber dinero, va a haber petróleo venezolano, y realmente Cuba lleva a cabo una campaña no militar, pero sí desde el punto de vista con médicos, con profesionales, no solamente ya, no tanto ahora la utilidad que se da a los médicos en estos momentos, que es que se mandan a otros países y que le pagan al gobierno, y se da una parte muy pequeña a los médicos, sino incluso gratis, se hace en escuelas, se hace la Escuela de Medicina de La Habana, internacional, la Escuela Internacional de Medicina, etcétera. Hay un impacto en este sentido. Todo esto termina con el gobierno bueno, con la crisis venezolana, que está en este momento Venezuela en esta crisis. Cuba está en una crisis desmesurada, gigantesca, como todo en Cuba esto es grandísimo, lo malo y lo bueno. Y esta crisis también tiene un impacto internacional en la migración, igual que la de Haití, tiene un impacto internacional en migración. Muchos cubanos van a México y de México pasan a la frontera hacia Estados Unidos. Y también creo que también en lo político tiene un impacto internacional en la izquierda latinoamericana, que bueno, después de Cuba ha estado 60 y tantos años enfrentado a Estados Unidos, etcétera, al final ha terminado en esta crisis interna terrible. También tiene un impacto, ¿no? Un poco desmoralizador. Ahora, yo creo que he dado el ejemplo de Cuba, pero esto se puede ver, por ejemplo, en Haití, se puede ver en Santo Domingo, por ejemplo. Yo estuve trabajando durante un año en los archivos dominicanos y me encontré una cantidad de información tremenda sobre este impacto, por ejemplo, de la guerra de los dominicanos con España, de Trujillo. Trujillo realmente creó un cuerpo de espionaje que tuvo impacto en toda América. Perseguían o vigilaban y secuestraban a los opositores, los mataban. También en Cuba se creó un cuerpo de espionaje realmente tremendo. Los cubanos llegaron también para penetrar a los opositores que viven en Florida, e incluso hasta la CIA, se ha llegado hasta penetrar a la CIA, etcétera. Es decir, es una historia casi novelesca. Más a grandes rasgos, ahora, ¿qué es lo que, en esencia, quitando estos datos que has dado muy generales, yo lo que estoy planteando es la necesidad de que se hagan estudios del impacto del Caribe en el mundo, en el continente americano y en otros países, por ejemplo, en el deporte, eso es otra cosa, en el deporte, por ejemplo, el imaginario del Caribe. Yo creo que para los europeos el Caribe tiene un imaginario desmesurado, porque es el lugar donde usted va a la playa, etcétera. Yo creo que eso también es importante, la música caribeña, la cultura, los escritores, los poetas, etcétera. Yo creo que esto también ha tenido un impacto internacional desmesurado. Yo le, yo les, yo les voy a dar, el que quiera copiarlo, mi teléfono WhatsApp, porque si me escriben, yo le puedo mandar algunos de los textos que yo he elaborado y de otros cubanos que han elaborado textos sobre temas del Caribe, de Cuba, etcétera. Mi teléfono es el 53 58 58 82 80. Sí, 53 58 58 82 80. Le puedo mandar mis textos de otros cubanos que han elaborado también sobre temas del Caribe. Entonces, bueno, en esencia, ese es mi planteamiento. Yo creo que se plantea que se va a hacer el último encuentro de este tipo, ¿no?
yo creo que debía de quedar un testimonio de todo lo que se ha hecho. Quizás se pueda hacer una entrevista a algunos historiadores que han participado en esto, a la misma Laura, por ejemplo, que queden testimonio de lo que es, porque los años pasan y todo eso se va olvidando, de todo el esfuerzo que se ha hecho para mantener este espacio de contacto de los historiadores y los intelectuales del Caribe y de otros lugares que le interesa la zona. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que yo quería decir en esencia. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, doctor. Me he quedado sorprendida. Dio un súper recorrido, bastante conciso, pero estoy segura que con las intervenciones de todos los que han estado esta mañana hay varias preguntas, comentarios en términos también de balance, de sugerencias, de preguntas